Hola, ¿qué tal? En esta nueva cápsula vamos a continuar la materia de los inductores y específicamente hoy día vamos a ver qué ocurre con el voltaje y corriente en el inductor. Recordemos que la cápsula pasada vimos todos los principios de operación del inductor, qué es lo que ocurría, cómo se almacenaba la energía, cómo se relacionaba el flujo magnético con esa corriente que lo produce. Bien, entonces, cuando circula una corriente por una bobina, aparece un flujo magnético, ¿cierto? Principalmente en el núcleo del inductor, como aparece acá, en azul. También teníamos una línea en el exterior, pero vimos que era más débil, menos denso. Bien, la relación de este flujo con la corriente que lo produce es la siguiente. N, que es el número de vueltas del inductor de la bobina, por el flujo producido por bobina, que vendría siendo N por phi el flujo total, es igual a una constante llamada inductancia, que ahí aparece como L, ¿cierto? Por la corriente que circula, esa que está en naranjo aquí en la figura, que es esa corriente que produce el flujo. Entonces tenemos dos cosas. Uno, una corriente que aparece gradualmente en esta bobina, supuestamente va a ir apareciendo y gradualmente, y también un flujo magnético que se irá almacenando, se irá acumulando aquí entre medio. Y ahí tenemos la acción de almacenamiento de energía de una bobina. Se almacena energía en forma de campo magnético. Ok, pero ¿qué ocurre con el voltaje en los terminales del inductor? Nótese ahí que en el título aparece voltaje inducido. ¿Por qué aparece voltaje inducido? ¿Por qué se llama así? ¿Y cómo relacionamos matemáticamente ese voltaje inducido con la corriente aquí en el inductor? Porque sabemos que siempre hay una relación voltaje-corriente. En el resistor era por ley de Ohm, ¿cierto? En el condensador era un poquito diferente, ¿cierto? Decíamos que el voltaje, la corriente en el condensador es igual a la constante de la capacitancia por la variación del voltaje en el tiempo, o la derivada del voltaje en el tiempo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata esa relación. Bueno, las respuestas a estas preguntas las entregan dos leyes principales del electromagnetismo. Uno es la ley de Faraday y la otra es la ley de Lenz, que pasaremos a ver a continuación. En 1831, el físico inglés Michael Faraday descubrió que si se mueve un conductor a través de un campo magnético como el que muestra aquí la figura, de tal manera que con dicho movimiento se corten las líneas de flujo del campo que aparecen ahí en gris, un campo aquí en este caso generado por dos imanes como muestra la figura, se inducirá un voltaje en los terminales del conductor. Así, miren. Va a aparecer entonces ahí ese voltaje que simbolizamos con la letra E de color verde en los terminales de ese conductor que aparece ahí moviéndose en el campo magnético. Se obtiene también el mismo efecto si, por ejemplo, moviéramos el campo magnético de esos imanes. O si este campo magnético, por ejemplo, cambia su intensidad por algún motivo, o su densidad de flujo. Ok, de eso se dio cuenta Michael Faraday el año 1831. Bueno, después de posteriores experimentos que realizó este científico, el año 1834 formuló la llamada ley de Faraday, que enuncia que si a través de un conductor existe un campo magnético variable en el tiempo, se inducirá un voltaje en los terminales de este conductor. Si el conductor, por ejemplo, ahora no es ese hilo que aparece ahí, sino que, por ejemplo, es una bobina de n vueltas, el voltaje inducido se puede escribir de la siguiente manera. Donde B sub L le hemos llamado ahora al voltaje en los terminales de la bobina, que reemplazamos por este conductor. Esa bobina entonces se supone que tiene n vueltas, y phi es el flujo enlazado por cada una de las vueltas de la bobina. Es decir, ¿qué significa esta expresión? El voltaje en los terminales de la bobina es igual a la variación del flujo a través de esa bobina. Como la estamos moviendo, va a estar cortando líneas de flujo magnético que están presentes ahí a través de ella. Por ende, expresamos la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Cuánto varía el flujo a través de la bobina? El flujo total que corta la bobina en sus n vueltas. Como el número n es un número constante, es decir, no varía en el tiempo, podemos sacarla de la derivada. Y tenemos lo siguiente. Es decir, el voltaje inducido en los terminales de la bobina ahora va a ser igual a n, que es el número de vueltas, por la variación del flujo que corta cada una de las vueltas en el tiempo. Bien, el voltaje entonces en los terminales de la bobina es directamente proporcional al número de vueltas de la bobina.
es proporcional también a la variación del flujo magnético a través de ella. Es decir, si el campo magnético que pasa a través de la bobina fuese constante, no va a inducir voltaje, sin importar qué tan grande sea este campo magnético. Volvamos al ejemplo de la bobina que habíamos visto. Sabemos que el flujo total lo podemos expresar con la ecuación que aparece acá, ¿cierto? N-phi es igual a L por I, que es la corriente que va produciendo ese flujo. Por ende, podemos decir que, de acuerdo a la ley de Faraday, el voltaje inducido a través de esta bobina será el siguiente. Es decir, hemos reemplazado aquí en esta expresión, en esta tercera expresión, a el flujo total por la inductancia por la corriente que lo produce, simplemente. Entonces, si asumimos que tanto el número de vueltas es una constante y la inductancia también la suponemos constante, no varía la inductancia de la bobina, tenemos que la ley de Faraday la podemos expresar ahora de dos formas. Uno, n por la variación del flujo en el tiempo, o la inductancia L por la variación de la corriente que produce el flujo en el tiempo. Cabe destacar también dos cosas, que si la corriente en la bobina se incrementa, entonces el flujo se incrementa. Por esta expresión, son proporcionales. Si la corriente en la bobina disminuye, el flujo disminuye. Por lo tanto, los dos inciden de la misma forma en el voltaje inducido, de acuerdo a la ley de Faraday. Es importante señalar que la polaridad del voltaje inducido a través de la bobina es tal que se opone al nivel creciente de la corriente. ¿Qué significa esto? Esto es importante. Si la corriente a través de la bobina se encuentra creciendo en una cierta dirección, entonces la polaridad del voltaje se opone a la dirección de la corriente, a la dirección del crecimiento de la corriente. Como aparece aquí en la figura, fíjense. Asumamos que esta corriente en naranjo va aumentando hacia allá. Entonces el voltaje opone su polaridad a ese aumento de la corriente. Nótese que esta corriente es una corriente convencional que nosotros utilizamos en el análisis de circuitos. Y si la corriente está aumentando, el flujo magnético también está aumentando. El voltaje inducido se opone a la corriente que produce el flujo magnético. De hecho, si vamos más allá, si suponemos que esa corriente la está produciendo una fuente de tensión que tiene una cierta polaridad, la polaridad del voltaje inducido ahí en verde es opuesta a la polaridad de este voltaje que acabamos de dibujar, que produjo la corriente que produjo el flujo. Si por otro lado la corriente tiene la misma dirección, pero se encuentra disminuyendo, es decir, sigue corriendo hacia allá la corriente, pero está disminuyendo, es decir, estamos en una fase de descarga. El flujo magnético almacenado aquí en la bobina, el que se había creado, se empieza a debilitar, empieza a disminuir porque la corriente está disminuyendo. Entonces, el voltaje ahora inducido tendrá la polaridad en el mismo sentido que esa corriente que está disminuyendo. En conclusión, el voltaje inducido se opone a la corriente que está incrementando en la bobina. Y mientras más rápido se incremente la corriente, mayor va a ser el voltaje inducido. Se dice que la bobina tiene una acción de bloqueo entonces, y por eso a menudo se le conocen como bloqueadores. En 1834, el físico alemán Heinrich Lenz descubrió este efecto de oposición del voltaje inducido en la bobina a el incremento en la corriente, y así formuló la ley de Lenz, que establece que un efecto inducido siempre se opone a la causa que lo produjo. Entonces, es común encontrar que el voltaje en un inductor está definido por la ley de Faraday-Lenz, donde se señala que el voltaje inducido en la bobina es igual a menos n por la variación del flujo en el tiempo. O bien el voltaje sub L en la bobina es igual a menos la inductancia por la derivada en el tiempo de la corriente que está incrementando ese campo magnético. Es decir, si consideramos que esta corriente que está aquí cargando la bobina de flujo está incrementando, está sufriendo un incremento en el tiempo, entonces esa polaridad del voltaje inducido se opone a ese incremento en la corriente en esa dirección. Eso es lo que quiere decir el signo menos. Eso es lo que quiere decir la ley de Lenz. Esta última expresión, aquí remarcada en naranjo, nos caracteriza directamente la relación voltaje-corriente en un inductor. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que si el inductor está alimentado de alguna forma desde una fuente, que aquí simbolizamos como V sub F,
esa fuente va a producir ahí una corriente que va a estar cargando al inductor. Es decir, la corriente se encuentra en ese contexto en incremento. Y por la ley de Lenz, Faraday-Lenz, el voltaje en la bobina se opone a esa corriente y tiene la polaridad opuesta a esa fuente que está produciendo la corriente. En este contexto, el inductor entonces, viendo la dirección de la corriente y la polaridad del voltaje, lo podemos asumir como un elemento pasivo cuando se está cargando, ¿cierto? Entonces ya vemos que en la fase de carga del inductor, el inductor está recibiendo energía, está almacenándola ahí en forma de campo magnético. La corriente se encuentra ahí entrando por el más del voltaje y el inductor en ese caso es un elemento pasivo. Por otro lado, si desconectamos esa fuente de voltaje y por lo tanto el inductor se encuentra descargándose esa corriente que había acumulado aquí en sus terminales y el campo magnético que había almacenado, ahora están liberando la energía, están liberándola a otros elementos, tal vez resistivos. En ese caso, la corriente tiene esa dirección, el inductor se encuentra liberando la corriente. Estamos en una fase de descarga en la que el inductor se está comportando ahora como un elemento activo, está descargando su energía. Es transitoriamente una fuente de energía, una fuente de corriente que le está entregando ahí corriente a una eventual resistencia a un grupo de resistencias, que en este caso serían el elemento pasivo. Bien, esta acción de carga y descarga la veremos en el próximo video, donde analizaremos transitorios en redes RL, que son redes que contienen inductores y resistencias, específicamente redes de primer orden, es decir, solo tienen un inductor, bien, y a través de la ecuación Faraday-Lenz, que relaciona el voltaje y la corriente en un inductor, llegaremos a expresiones en el tiempo para el voltaje y la corriente en el inductor que describen los transitorios de carga y descarga tal como lo vimos para los condensadores. ¿Ok? Entonces nos vemos en el próximo video.